Somos Ana Bruno y Diego Áspera, profesores de Química Orgánica 1 y 2, de las carreras de Farmacia y Bioquímica, del Instituto Universitario, y nos enfrentamos con el problema de tener que dar en la virtualidad algunos temas particularmente complicados, como son, en nuestro caso, los capítulos de análisis conformacional y configuracional de nuestra materia. Para eso nos aceptamos, digamos, el desafío y nos vamos a valer de una herramienta que es el ChemDraw, programa, digamos, de escritura, de edición, de visualización en 3 dimensiones, en química orgánica, y con algunos recursos también para hacer simulaciones. Los objetivos de este video son abordar algunos de los temas de mayor abstracción de esta asignatura para los que normalmente se recurre a la asistencia con modelos moleculares, destacar la importancia de estos capítulos en cuestiones concretas de la profesión, tratando de resaltar su influencia en la vida cotidiana. Y finalmente exponer la utilidad de este programa, el ChemDraw. Bueno, para comenzar, mostramos aquí diferentes formas de escritura para un compuesto de los más sencillos. En la parte izquierda se muestra una representación abreviada que cobra importancia en estructuras más complejas. En el centro se ve una semidesarrollada y finalmente a la derecha la estructura o la representación desarrollada. Estas y otras estructuras fueron armadas en la pantalla 2D del ChemDraw y pegadas en este PowerPoint. Recorriendo el camino inverso, copiaremos y pegaremos estas fórmulas en la pantalla 2D que veremos a continuación. En realidad ya estamos viendo. ¿Qué vemos en este programa? Muy bien. En este programa es una de las pantallas que dispone de 2 barras de herramientas. En la superior, muy parecida a la de Word, y otra lateral con iconos diversos que asisten al momento de armar estructuras en la pizarra. Repitiendo el copiado y pegado, nos dirigimos a la pantalla 3D, que también dispone... Primero vamos a mostrar que esta estructura es un etano, como habíamos comentado en... ¿Sí? Como habíamos comentado en el PowerPoint, en la presentación, ¿sí? Y fíjese que el programa se encarga de decirme que sí, que son las mismas estructuras, el mismo nombre para 3 formas diferentes de escribir el compuesto. El programa nos sirve para armar moléculas, y no solamente eso, sino que poder nombrarlas. O sea que para nosotros el primer capítulo de nomenclatura y isomería es muy útil. Pero en realidad lo más importante, lo más destacable de esto es que podemos pasarlo en las formas 3D, que vamos a hacerlo en este momento. Para esto lo vamos a seleccionar, lo vamos a copiar y lo vamos a llevar a la pantalla 3D. Lo vamos a pegar acá. Aparentemente, ¿qué vemos? Vemos 3 moléculas, ¿sí? 3 etanos, que habíamos dicho, iguales. Este programa en particular, en esta pantalla, van a encontrar también una pantalla muy parecida a lo que es el Word y algunos recursos que existen para
visualizar mejor estas moléculas en 3D, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es, y nos sirve, es poder rotar la molécula en torno a diferentes ejes. Exacto. Y si vemos un poquito más, vamos a superponer carbono con carbono y vemos, ¿sí?, que si bien las tres estructuras escritas corresponderían al compuesto, en realidad, fíjense que la de la derecha es levemente diferente a las otras. Estos son precisamente isómeros conformacionales, que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente distribución en torno a una unión entre carbonos que hace que los sustituyentes de ambos carbonos sean diferentes, o mejor dicho, estén posicionados en diferente forma. Bueno, vamos a trabajar con unas de ellas, ¿sí? En este caso esta, la vamos a agrandar un poquito más, y vamos a suministrar energía a esta molécula, que es lo que ocurre en la realidad, y fijar qué pasa con esa conformación que había adquirido esa molécula de etano. Esta es justamente una de las simulaciones que tiene el programa. Vamos a hacer lo que... Fíjense que podemos destacar movimientos de rotación en forma de torsión, dado que todos los componentes de la molécula no rotan simultáneamente para el mismo lugar. Por otro lado, hay algunos otros movimientos que corresponden a vibraciones entre átomos. Vamos a moverlo un poquito para que se pueda visualizar lo que lo vamos a seguir haciendo, que es calcularle. Lo que voy a hacer es seleccionar primero lo que va a ir a girar, ¿sí?, y calcular. ¿Ven? Está girando. ¿Qué es lo que tenemos acá en la pantalla? Un gráfico de energía en función del ángulo diedro que se describe. O sea, el ángulo de rotación. El ángulo de rotación. ¿Y qué pasó cuando empezó a rotar? ¿Qué vemos? Máximos de energía, mínimos de energía. Una molécula, un conformero, una forma, la más estable, es aquella que tiene la menor energía, que es la que vemos acá en esta pantalla. Voy a moverlo un poquito para que vean que es una de las formas que había planteado en la primera pantalla que estuvimos viendo. Si me desplazo, ¿sí?, a través de esta curva, aumentando la energía, llego a un máximo de energía en donde vemos la estructura que habíamos empezado a estudiar. Con esto lo que podemos interpretar es las distintas los distintos conformes que se obtienen rotando por el simple enlace carbono-carbono. Vamos un poco a presentar cuál es la importancia que tiene esto en conformacional. Voy a dejar de compartir. Este tema, aparentemente abstracto y sin ningún tipo de aplicación, es lo que en las proteínas determinan el tipo de estructura que tienen. Ahora vamos a ver una proteína en donde se van alternando diferentes conformaciones, algunas en forma de hélice, otras en forma de zigzag, como guarda griega, y otras totalmente desordenadas, y las tres pueden coexistir en la misma molécula de proteína. Así que vamos a visualizar esto en forma general, por supuesto, a partir de la pantalla 3D.
Y vamos a poner un ejemplo, ¿sí? El ejemplo es de la insulina, todo el mundo lo conoce. Fíjense que acá tiene la representación de esa hélice y Estos forman, tramos serían los que corresponden a ovillos desordenados. ¿sí? Lo que voy a hacer, porque así esta es la forma conformacional que adquiere la insulina, pero tenemos también forma de mirar cómo está constituido con los distintos átomos. Es un poco más compleja la visión, ¿no? Como verán, fíjense que hay pelotitas, ¿sí? Unidas entre sí de diferentes colores que indican los diferentes átomos que constituyen a la molécula de la insulina. Pero así es más difícil de visualizar cuál es el conformero. Pero bueno, parece importante. Vamos a, ¿sí?, ver que cuál es la importancia que adquiere la conformación en estas proteínas, ¿sí? Lo que resulta más familiar es el cambio de conformación que sufre la ovoalbúmina de la clara de huevo ante el calor. Durante el mismo, la composición de dicha proteína es la misma. Menos familiar, pero de gran importancia, es la conformación de las enzimas, que es uno de los factores que condicionan su función. Para las proteínas transmembrana, las alteraciones de esta propiedad cuando dichas proteínas se unen con un ligando. ¿Qué es un ligando? Un ligando puede ser una hormona o un medicamento. Esas proteínas están pegadas a la membrana, pero la traspasan. Cuando esas proteínas se pegan a una hormona o a un medicamento, cambian su conformación y conducen a lo que en bioquímica se llama cascada de eventos, que termina en lo que conocemos como respuesta fisiológica o farmacológica. Bien, empezamos ahora, dejamos el análisis conformacional y vamos a ver previamente algunos conceptos para ingresar en el análisis configuracional. En realidad, uno de los problemas que tienen los estudiantes es poder reconocer, en principio, cuándo dos moléculas son iguales o cuándo son diferentes. En este caso, podemos ver, en el caso del etanol, que parecen dos compuestos aparentemente diferentes. Sin embargo, Vamos a agrandarlas vamos, un poquito. bueno, sin embargo, ¿no? volver para atrás. Vuelvo para atrás y las dejamos así y lo que agrando es la pantalla. Más fácil. Ahí fue. Podemos ver que en la molécula de la izquierda pareciera que el grupo formador justamente del alcohol, que es el OH, estuviera en una posición diferente que la del lado derecho. Pero eso no es más que una cuestión de rotar la molécula para ver que termina en la misma posición. Esto que a lo mejor se hace así, ahí está, eso es lo que... Perfecto. Lo hicimos de esta forma para que se viera que lo que hacíamos era rotar, pero se puede recurrir a a la barra de herramientas para hacer que solo rote directamente en sentido vertical, vertical. horizontal, ¿ven? Otra vez volví a ponerlo en el estado. Ahora vamos a pasar en 3D, a ver qué pasa. Bueno. Voy a dejar de compartir esta y compartimos. ¿A dónde está? La 3D. Ahí va. Abandonamos la insulina, un poco más compleja que estas dos moléculas que vimos, ¿no? Estas son las dos moléculas que, como dijimos, se tratan del mismo compuesto. Fíjense
que no hay una diferencia aparente, y eso ocurre cuando ambas moléculas son superponibles. ¿Qué significa? Que cada una de las posiciones Sí, es ocupada por los mismos átomos. ven, totalmente superpuestas. Por lo tanto, podemos decir que se trata del mismo compuesto. Perfecto. Lo mismo ocurre para la fórmula desarrollada del mismo compuesto, otra vez. Ah, ¿querés? Bueno, no importa, no. Está bien. Sigamos. Otro tipo de isómeros, en realidad estamos viendo los estereoisómeros. ¿Por qué? Porque tienen la misma composición química, pero diferente orientación en el espacio. En este caso, vamos a notar una diferencia con respecto a los compuestos que vimos anteriormente. La unión entre dos de los carbonos es doble. Esa doble línea justamente representa una unión doble, que a diferencia de la unión simple, es rígida y no permite la rotación ni la libre conversión entre moléculas. Si nosotros La vamos a llevar al 3D. pegamos esas estructuras que vimos recientemente, Sí, vamos a marcar un doble enlace. perfecto. Y ahora volvemos otra vez al simulador de energía para ver cómo parar y volver otra vez a ponerlo. Vemos cómo, a pesar de que giran las uniones carbono-carbono de algunos de los Fíjense que va cambiando la de posición de algunas estos restos. posiciones, Sí, la unión doble en ambos casos permanece fija. Esa rigidez que no permite el cambio entre uno y otro isómero es el que hace que estas sustancias no sean superponibles y por lo tanto se trata de compuestos diferentes. El nombre de los compuestos en este caso no es importante. Sin embargo, vamos debemos a... recordar que la unión que tenemos a la izquierda, Sí, voy a moverlo, un poco girarlo. la unión del compuesto que tenemos a la izquierda A es, ver si las puedo poner. eh, que se vean que están en diferente posición. Bueno, muevo una y otra. bueno, ¿Sí? fíjense que los restos metilo, señalados, Estos, ¿sí? están en un caso del mismo lado de esa doble unión Ahí se ve mejor, que y está en en el el otro mismo plano. caso están en lados opuestos de la doble unión, ¿Sí? Es ambos como si metilos. fuera una forma más estirada. La forma que están en los lados opuestos se los llama trans y están emparentados con esas grasas que tanto daño hacen, en tanto que las del lado contrario están emparentadas con las grasas que sí son saludables. Perfecto. Seguimos. Bueno. Ahí va. Bien. Acá vemos otro tipo de isomería, que se llama isomería óptica o isomería quiral. Si nosotros vamos a estas fórmulas, nos vamos a encontrar que cada uno de los 4 sustituyentes de este carbono son diferentes. Y este tipo de isomería se da cuando este factor está presente. ¿Copiamos las dos a la vez? Vamos, sí. No, las dos no se pueden. Ah, lo paso. Bueno, vamos a hacer el paso
al ChemDraw, Ujú. pero la pantalla esta, ¿sí? En donde vamos a poner uno nuevo, vamos a pegar esta. Ah, me pegó la otra, se ve que no. A ver. Ahí. Y vamos a pegar también la otra molécula. Aquí, al ladito. Muy bien. Uno podría pensar que girándolo terminarían superponiéndose todos los átomos de carbono, todos los átomos diferentes que son sustituyentes del átomo de carbono. Sin embargo, Sin embargo, vamos a verlo en 3D, que es lo que necesitamos. ¿Vamos de a uno o vamos de a dos? a los dos juntos. Vamos a dejar de compartir. Vamos a la otra pantalla. Pegamos. Bueno, acá tenemos estas dos moléculas que son imágenes especulares entre sí. ¿Cómo nos damos cuenta que no son el mismo compuesto? Bueno, simplemente haciendo lo que antes habíamos hecho, era tratar de superponer A ver ambas si me moléculas. sale. Vamos a hacer directamente así. A ver si puedo. Lo que está tratando de hacer Ana es tratar de llevar esa imagen a la otra y tratar de superponerlos. Si ustedes se fijan, Vamos a girarla porque si no parece como que los estoy engañando. si ustedes se fijan, el grupo este, que es el, digamos, del átomo rojo, en un caso está de un lado y en el otro caso está del otro, siendo que todos los demás grupos están El del perfectamente carbono. superpuestos. Ujú. O sea, podemos tratar de superponerlos en las diferentes posiciones y siempre nos van a quedar dos que no se superponen. Por este motivo, estos son compuestos quirales o isómeros ópticos. Y constituyen dos estructuras diferentes. Incluso tienen gran importancia, adquiriendo gran importancia porque cada una de esas configuraciones, ¿sí?, absolutas, implica a lo mejor una acción farmacológica diferente. Como vamos a ver en el caso, ¿sí? Vamos a dejar de compartir. Sí, compartimos de vuelta el PowerPoint y vemos en este caso estos dos isómeros configuracionales, ¿sí?, que de alguna manera no pueden ser superponibles. Pudimos pegar desde el ChemDraw 3D, pudimos pegar las dos formulitas en la presentación. O sea, el análisis configuracional precisamente trata la forma de poder diferenciar dos isómeros distintos, pero asignándoles a cada uno de ellos un nombre particular. ¿Por qué? Porque de esa forma uno sabe con qué nombre, cómo poder nombrar el compuesto que uno pretende. La cuestión no es sencilla, dado que tenemos muy distintos compuestos y en todos ellos hay que saber a qué tipo de isomería pertenece. Bien, la forma, la forma tridimensional, en la forma tridimensional, digamos, del ChemDraw, podemos separar. No, vas a hacer. No, querés, Sí, por favor. Antes ¿qué? que eso, Antes de esto, ¿qué querés? A ver, volver otra vez al 3D. vamos al 3D. Sí.
¿Qué querés? Separá la amarilla. O sea, ponete Si ahí, puedo. ahí, y separalo. Bueno, a ver, Bien. separamos. Ahora, lo que vamos a hacer es en cada una de ellas, Ya sé, acá dice, moví la longitud, ya sé. bien, en cada una de ellas, llevar de los 4 grupos que posee, el menos importante hacia atrás. Bien, estamos ahora con este compuesto que señalalo para que Sí, se vea claramente. Bien, el más importante de los 3 compuestos que nos da hacia nosotros, de los 3 sustituyentes que da hacia nosotros, es el rojo. En segundo lugar es el azul y en tercer lugar es este metilo que tiene un carbono con 3 hidrógenos. Si nosotros vemos la secuencia entre el más importante al menos importante, vemos que se describe un círculo, o mejor dicho, un sentido circular en forma contrario a las agujas del reloj. si lo hacemos con Ponelo este, amarillo, lo voy a poner amarillo. sí, Bueno, pongo todo, amarillo. ponelo todo. Ahí está. Así ya se sabe que ese, Perfecto. Y ahora, ahora ponlo otra vez y rotalo. Vamos pero a voy a hacer lo rotar, propio, o sea, pero vimos que el amarillo, tiene un sentido contrario a las agujas del reloj. Vamos a ver el otro, qué sentido poseen los grupos que lo constituyen. perfecto. En este caso vemos, el más importante de nuevo es el rojo, en segundo lugar el azul y en tercer lugar el gris con blanco. En este caso vemos que el sentido de giro de esa secuencia es a favor o semejante al de las agujas de un reloj. Y eso es justamente lo que se determina para saber qué tipo de compuesto es. Ujú. Bien, la importancia de esto, Vamos a ir aquí, Bueno, lo importante de los compuestos quirales y de los isómeros ópticos radica en que, por ejemplo, los azúcares naturales son todos de la serie D. Recién estábamos hablando de compuestos R y S, y estos de la serie D o de la serie L es otra forma de diferenciar isómeros. Todos los aminoácidos que componen las proteínas son de la serie L, en tanto que por otro lado se tiende, la industria farmoquímica, a sintetizar compuestos que sean estereoselectivos, o sea, no una mezcla de ambos isómeros del compuesto similar, sino uno en particular. Y esto en gran medida debido a que hay algunos que tienen actividad y otros no. El caso más, digamos, dramático fue lo que se llamó la catástrofe de la talidomida, que, déjame verlo primero. la Bueno, talidomida es una estructura, este, vamos a pegarla acá. Yo lo que pasa es que yo ya me adelanté. Pero, son dos estructuras un momento. especulares Ujú. que Yo no se son las quería idénticas. poner así. Son dos isómeros configuracionales, esto que está hablando en la distribución en el espacio de esos 4 sustituyentes, ¿sí? Diferentes. Fíjense que esta forma se dice S y esta es la R, ¿no? De la talidomida. Esta talidomida fue un medicamento, un fármaco que se suministró a mujeres embarazadas en el primer trimestre como tratamiento de náuseas por allá en los años 50. 50, en donde supuestamente recibieron esta medicación, Como pero antiemético como antiemético o y también como sedante. sedante. Especialmente porque en ese momento se consideraba que era mucho más seguro para estas mujeres embarazadas la administración
de La talidomida. talidomida en vez de los barbitúricos. La idea de esto es que después, al nacer, se confirmaron casos de teratogénesis, malformaciones, focomelia es la Focomelia enfermedad. fue la modificación congénita con la que Ujú. nacían estos chicos. Y no fueron uno ni dos, fueron Fueron, muchos miles, sí, fueron muchos miles. Fue realmente una tragedia porque en diferentes países del mundo veían nacimientos de chicos que tenían los pies y las manos directamente pegados al torso. la idea es que después, Con cuando el tiempo, sí, se dieron cuenta que al suministrar uno, este que tengo acá escrito, con la configuración S era el que producía la teratogénesis, que ahora hoy es un medicamento empleado para la antiangiogénesis, en el caso de neoplasias, y este era el que tenía la capacidad de ser sedante y que era antiemético, el que era efecto buscado. exactamente. Bueno, Espero eh, que les haya servido. o que les haya sido interesante, nosotros vamos a utilizar esta herramienta eh, porque Para el cuatrimestre que viene. así que vamos a ver cómo nos va, pero yo supongo que es una manera muy fácil de que los alumnos puedan visualizar estas moléculas y bueno, poder comprender un poquito más allá cuál es la importancia de esta isomería configuracional y conformacional para su propia carrera o su interés profesional. Bueno.